Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, maestros de escuela dominical. Es un privilegio para mí poder compartirles la palabra de Dios de este gran equipo que vamos a sacar adelante esta nueva generación que va a llevar en alto la bandera, esa nueva generación que necesita del Señor. Bienvenidos al primer seminario de maestros de escuela dominical. Si eres maestro, eres un padre interesado en saber cómo puedes evangelizar a tus hijos, cómo puedes evangelizar a tu vecindario, estás interesado en llevar la gran comisión y de llevar la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios el lugar en el Nuevo Testamento que puso el Señor a un niño. Esta primera clase lleva como título El niño en el Nuevo Testamento. A los niños allá en el Nuevo Testamento. Jesús dice la palabra de Dios que hubo muchos cuadros, muchos momentos donde Él le colocó al niño el lugar que le correspondía. Dice la palabra de Dios que los niños fueron importantes para Jesús, fueron su prioridad. El objetivo general de esa unidad es conocer la importancia de evangelizar a los niños y también tener una rama de hacerlo, identificar el concepto que Jesús le dio a los niños y entender que el niño tiene la capacidad de llegar a ser hijo de Dios, de convertirse, ser un hijo de Dios arrepentido y comprender el peligro de menospreciar a un niño. Entonces vamos a la palabra de Dios y yo les invito a leer en la palabra de Dios el libro de Mateo capítulo 18. Dice la palabra de Dios: había una situación y la pregunta era quién era el mayor de todos entre los discípulos. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Y cualquiera que reciba a mí, y cualquiera que reciba a mi nombre, en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en el profundo del mar. Mas ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vamos a dejar hasta allí, dice la palabra de Dios, era medida que Jesús tomó a un niño, porque los discípulos le preguntaban y ellos se había un conflicto entre ellos, quién era el mayor entre ellos. Entonces él tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo colocó donde todos lo vieron. Era para colocarlo en un lugar de... Y yo quiero hablarles un poquito acerca del contexto en el que estaba el niño en ese entonces, porque en la antigüedad el niño era un objeto familiar, aparte de que había muchas pandemias, habían muchos virus y los niños casi no sobrevivían, no existían vacunas como existen ahora. Entonces, dice la literatura que una madre que llorara por un hijo le decía no llore mucho porque va a ser difícil que se le críe. Y otra cosa era que sus hijos eran, muchos los ofrecían a Moloch, muchos los ofrecían a sus dioses, porque el niño era eso menospreciado. O sea, existía el infanticidio, el abandono, las familias estaban unidas solo por intereses económicos y el derecho sobre la vida y la muerte de los hijos rechazados ellos podían ser ahogados o podían ser abandonados, no pasaba nada. Por razones económicas, políticas, de clase o de malformidades o discapacidades, ellos podían hacer con sus hijos lo que bien les pareciera. Entonces los niños eran muy relegados. Hasta el momento, en el año 1 que Jesús nació y tomó un niño, empezaron a aparecer incluso las primeras pinturas donde aparecían niños en medio de gente, porque el niño no tenía permiso de estar en medio de las personas. En una reunión de personas tenían que estar a un lado aparte y las mujeres también, no era permitido ni que hablaran
en medio del público ni nada de eso. O sea, el niño era un estorbo, un objeto solamente. A la diferencia de ahora, que desde la Reforma en el siglo XV, en el siglo XVI ya se empiezan a tener reformas religiosas. Después de Cristo Jesús partió la historia en dos, de los hombres, de las mujeres y de los niños. Que Jesús tomara a un niño y ponerlo en medio y decirle, mire, si ustedes no cambian y se vuelven como ellos, no pueden entrar al reino de Dios. Jesús por eso, de una forma indignada, tomó al niño y lo puso ahí para que ellos se dieran cuenta de la importancia del niño para Dios y de la importancia que la sociedad le tenía que dar al niño. Después de la Revolución Francesa, ya en el siglo XVII, empieza la libertad, la igualdad, y es hasta en 1989 donde la Convención de los se declara a los niños con derecho como personas, derecho a una protección, derecho a igualdad, derecho a tener un hogar, a tener una familia. Y ahí empieza la ONU, la UNESCO a pelear por los derechos del niño. La UNICEF en su plan de acción toma medidas a favor de la niñez. El 30 de septiembre de 1990 ellos establecen que hay una causa que parezca de la más alta, rollo del niño, su protección, que el niño depende de la supervivencia, la estabilidad, el progreso de una nación. De una manera clara, de una manera concisa, toma a un niño y lo pone en medio de él y le dice, mire, ustedes necesitan cambiar, ustedes necesitan volverse como ¿qué? Como un niño. Entonces, continuamos. Vamos a estudiar el versículo 2 y dice que Jesús tomó un niño. El original griego de la palabra niño quiere decir padión, o sea, un niño que era pequeño, menor, más o menos de 7 años, y lo toma en el medio. Y en el versículo 3, él lo toma como, primero lo toma como un modelo, y en el versículo 3, él lo toma como un requisito, como un modelo de un requisito para entrar en el reino de Dios, importante, porque el objetivo de cada persona es entrar en el reino de los cielos. Entonces él le dice en el versículo 3, dice, de cierto os digo, que si no os veis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otra versión dice, si ustedes no cambian, si ustedes no se arrepienten y se vuelven como ese niño, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque un niño tiene la capacidad de... Él puede ser como un adulto, pero para que un adulto sea como un niño es muy difícil, ¿verdad? Un niño perdona fácilmente, un niño crea la palabra, un niño es sensible a la voz de Dios. Y si una persona no es humilde para arrepentirse, si una persona no es humilde para perdonar, y no es humilde, y no se humilla ante Dios y crea su palabra, no es imposible que entre al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si tú no te vuelves un niño, no en la manera de hacer berrinche, no, sino en la esencia de su corazón, en la esencia de su humildad, para ellos recibir la palabra, para atesorarla. Continuamos. Podemos ver en el versículo 6 que Jesús es muy puntual y dice, el requisito para ser el mayor en el reino de los cielos, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase una piedra en el cuello de un molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Mire que él otra vez coloca y dice de estos pequeños. Ese pequeño era milcos, que viene la palabra micro, que quiere decir pequeño, o sea, físicamente era un niño muy pequeño, y dice que creen en mí, es decir, que él tiene la capacidad de creer en Dios, no sean tropiezo para ellos, le decía el Señor. Y esa palabra creer en el versículo 6 es la misma palabra que se utiliza en Juan 3:16 cuando dice para que todo aquel, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creer de Juan 3:16
Ese creer de Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es la misma palabra que Jesús utilizó en el versículo 6, donde Él dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. De manera que Jesús enfatizaba que un niño podía creer, que un niño tenía la capacidad de arrepentirse. Ahora, ¿cómo podemos servir de tropiezo a un niño nosotros? Porque decía, un ay para aquellos que sirvieran de tropiezo a un niño. O sea, peligroso. ¿Por qué? Porque un niño, de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cometer ese terrible pecado de hacer tropezar a un niño, de hacerlo caer, de que no avance como cristiano genuino? Cuando nosotros podemos demandarle un estilo de vida con una persona cristiana, porque ellos siempre son niños, son curiosos, son inquietos. Nosotros podemos demandarle a un niño que tenga la madurez de un mayor, un niño que está en la iglesia. No podemos, él no lo puede hacer porque él es un niño. No podemos desanimarle a un niño salvo, podemos decirle esto, te vas para el infierno si no haces eso, entonces lo podemos desanimar. Al no animarle, al no enseñarle, Primera de Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, por la que muchos crecen, por medio de la que da crecimiento. Entonces, si tú no le enseñas la palabra de Dios a un niño, tú puedes ser piedra de tropiezo para él si llegas a la clase y solamente lo entretienes, la pasas jugando, porque recuerde que ser maestro es muy diferente a ser un niñero cuida, un niñero, pero tú no estás llamado a ser un niñero. Dios quiere que usted sea un maestro que le enseñe la palabra a un niño. Necesitas enseñarle la palabra de Dios. Y otra cosa muy importante de la cual nosotros tenemos que referirnos, es la que podemos ser piedra de tropiezo, es en nuestro ejemplo. Que lo que tú enseñes vaya acorde con lo que tú hagas, porque el niño puede decir, el maestro me enseña a no mentir, pero yo lo veo mintiendo. Entonces es la peor manera de cometer, es la manera más terrible donde podemos desanimar a un niño y podemos ser tropiezo para él, porque lo que hablamos no va acorde con lo que vivimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dios nos va a demandar a nosotros el ser tropiezo para nuestros niños, para nuestros hijos, para los niños de la iglesia, y menospreciarlos. La palabra de Dios sigue diciendo, y continuamos en Mateo capítulo 18, dice la palabra de Dios, en el problema, en el cuidado, en venir a menospreciar a un niño. Entonces, vamos al versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios, versículos 10 y 11, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro. Y el versículo 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y escarría una de ellas, no deja las 99 y se va a buscar por los montes, a buscarla a buscar a la que se había descarriado, y acontece que la encuentra. De cierto digo que se regocija mucho más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestra Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y otra vez habla de pequeños, hermanos. Se ve muy bien el versículo 11, cuando Jesús habló de la oveja perdida, de esa perdida. Estaba hablando de los pequeños, de los niños explícitamente. Estaba hablando de aquellos que están ignorados, porque en ese tiempo estaban ignorados los niños no se atendían, los niños se excluían, los padres no le daban el lugar que le correspondía ni la sociedad ni políticamente, porque allá lo importante era preparar a alguien para la guerra y un niño no podía pelear. Pero hoy en día también, en muchas formas también podemos menospreciar a un niño. Por ejemplo, cuando dice que vayan, cuiden a los niños que estén allá, que esos niños sí molestan, o en la iglesia no se les dé el lugar que le corresponde a los niños.
porque ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son los que van a llevar la bandera del evangelio.